Son varias las historias que hemos escuchado de restaurantes que sirven comida que por alguna razón, intencional o no, está contaminada. Se han dado casos en donde personas piden un plato y se encuentran con diferentes cosas, desde hebras de cabello hasta insectos. Un plato que esté perfectamente preparado puede verse rechazado por algo tan minúsculo como una pestaña, que mide más o menos 10 milímetros, dañando todo un plato. Aún en el Hotel Gran Velas en Los Cabos, México, ahí está el taco más costoso del mundo. Vale $25,000 y es un simple taco. O el caso de las fresas Arnaud, que es un postre de fresa que tiene un diamante rosado que vale la módica suma de $4 millones. Y es interesante cómo una pequeña pestaña puede dañar un plato de $4 millones. Y aunque pudiera parecer una exageración que algo tan pequeño dañara todo un plato, quien está a punto de comerse el plato no piensa en lo pequeño de la pestaña, sino que la pestaña está tocando la comida. De esa misma manera, el pecado daña nuestras vidas. Lo que para nosotros pudiera ser algo simple y sencillo como una pestaña, crea una sensación desagradable en el plato que Dios está comiendo. Crea una sensación de incomodidad delante del Señor. Y en esta entrega de hoy veremos cómo el pecado puede crear indignación en estas, ya que Él se da cuenta de la gravedad del pecado y de cómo Dios recibe o percibe este pecado. Y esto lo veremos en dos movimientos. Lo veremos en el primer movimiento, que es el pueblo que se aparta de la verdad, en los versos 1 al 4. Y luego veremos la oración de confesión por el pueblo en los versos 5 al 15. La idea que quiero que quede en sus mentes y corazones es que la práctica del pecado nos aleja de Dios. Pero a través de la confesión de nuestros pecados podemos encontrar redención en Cristo. Una vez más, la práctica del pecado nos aleja de Dios, pero la confesión de los pecados podemos encontrar la redención en Cristo. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, edifica tu iglesia para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver primero un pueblo que se aparta de la verdad. Y en este encabezado de los versos 1 al 4, quiero que veamos cómo Esdras se entera del pecado del pueblo. Vaya conmigo, por favor, a Esdras, capítulo 9, versos 1 y 2. Esdras, capítulo 9, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. En esta primera parte, Esdras describe un evento que él no se esperaba. Es importante resaltar que este evento va después de lo sucedido en el capítulo 8. El pueblo necesitaba levitas y la mano de Dios provee 220 levitas en los versos 15 al 20.
El pueblo necesitaba protección, ayuna, y la mano de Dios les libra de los peligros. Verso 31. Y número 3, el pueblo presenta un sacrificio a Dios y entrega los utensilios al templo. Versos 35 y 36, el capítulo 8. En otras palabras, el pecado del pueblo viene después de una gran victoria. Imagínese cómo esto afectó a Esdras. Es decir, Esdras está en un momento de victoria y recibe la noticia de que el pueblo santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras, poco tiempo después de haber tenido esta gran victoria. Ese tema de mezclarse con otros pueblos viene como resultado del proceso de la conquista de la tierra prometida. La tierra prometida no estaba deshabitada, no era un campo traviesa donde estaba todo vacío. Habían pueblos y personas que habitaban estas tierras. Y el pueblo de Israel iba a tomar estas tierras. Y Dios les advierte 3 cosas. Dios les advierte, primero, guárdense de alianzas, es decir, no hagan acuerdos con estos pueblos. Número 2, derriben sus altares. Eso es, quitar la idolatría del pueblo al que iban a conquistar. Y número 3, no se casen con estas personas. No hagan matrimonios con ellos. Eso se escribe en detalle en en Éxodo 34, 11 al 17 y Deuteronomio 7, 1 al 5, que por el tema de tiempo no vamos a cubrir. Pero en esencia lo que está pidiendo Dios cuando le dice no se junte con estas personas es evitar la contaminación del pueblo a través de las prácticas y las creencias de este pueblo que están conquistando. Esto lo digo porque al parecer no es el mero hecho de casarse con una extranjera. De hecho, las escrituras vemos extranjeras sumamente relevantes, como es el caso de Ruth, que era moabita y es parte del listado que menciona Esdras. Ruth, en este caso, no era del pueblo. Y es la bisabuela de David. Interesante, ¿no? Pero también se menciona a Rahab, que era de Jericó y era de una vida bastante cuestionable. Y estas 2 mujeres extranjeras están en la genealogía de Jesús. Así que al parecer no es solamente que se casen con una extranjera. Al parecer, el enfoque primario es que al casarse con estas personas, al dar mis hijas a estos jóvenes o mis hijas a estos jóvenes, entonces al parecer el problema está en que empieza a mezclarse la creencia de este extranjero conmigo. De hecho, el texto parece indicar que ambos hechos son pecado, porque menciona el texto, no se han separado esas mujeres y hacen conforme a sus abominaciones. A todo esto, el texto no solamente resalta el evento, sino quienes estaban involucrados. Verso 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. El hecho de que el escritor haya resaltado o identificado a los príncipes y a los gobernantes es relevante, porque lo que está planteando es que la corrupción fue en todos los niveles de la sociedad. Es decir, no fue un evento aislado de 2 o 3 jóvenes que se pusieron a casarse con jóvenes extranjeras. No, al parecer fue algo que tuvo que ver con todo el pueblo. Y lo peor es que este pueblo es el que algunos días antes se había presentado delante del Señor con holocaustos y sacrificios. Noten que en el capítulo 8, y esto es la parte clave, y es la capacidad que tiene el ser humano de ser hipócrita,
de tener una pantalla que diga que estamos bien, pero estamos mal. Porque en el capítulo 8 se da la gran celebración, donde hubo holocaustos, y esa es la parte celebrativa. Pero al mismo tiempo hubo sacrificios de expiación, que son sacrificios por el perdón de los pecados. Vaya conmigo, verso 35 del capítulo 8. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 76 corderos y 12 machos cabríos por expiación. Todo en holocausto a Jehová. En otras palabras, poco tiempo antes el pueblo se había santificado y confesado su pecado. Pero en realidad estaban haciendo un gran teatro. Ellos no se habían arrepentido de todos sus pecados. Eso es importante porque al igual que ellos, nosotros también somos expertos en mantener apariencias. Somos expertos en hacer la pantalla de que estamos bien cuando estamos realmente consumidos por el pecado, devorados por el pecado. Es decir, la hipocresía no se quedó en Israel. Sigue en nosotros y tenemos la capacidad de perfeccionar nuestra hipocresía. Un ejemplo de esto lo vemos en David. Vaya conmigo, por favor. Libro 2 de Samuel, capítulo 11, versos 1 al 5. Segundo libro Samuel, capítulo 11, versos 1 al 5. La palabra del Señor nos dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Real, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Este es el preámbulo que nos plantea lo que hizo David. Es importante resaltar que David no es un cualquiera. David es, entre comillas, el originador, en cierto sentido, del reinado de Cristo. Es decir, en términos terrenales y legales, Cristo es rey porque hereda de David. De hecho, el nombre de David es el segundo nombre que más se menciona en las Escrituras después de Cristo. Es probablemente el personaje que después de Jesús tiene mayor incidencia en la palabra de Dios. De hecho, el nombre David aparece en el 42% de los libros de la Biblia. Es decir, de 66 libros, 28 mencionan a David. Y el resto hace referencia a él. Mire la relevancia de David. Además de que es uno de los personajes más influyentes de la palabra de Dios. Es como el arquetipo de héroe de la Biblia. Cuando se habla de un líder, se habla de Moisés. Pero cuando se habla de un gobernante, cuando se habla de esa persona que tiene la capacidad de adversidades, de pasarlas, es David. David es conocido no solamente en el judaísmo, en el cristianismo. David es conocido en el Islam, considerado un profeta. Es decir, no estamos hablando de José Ortiz González, no. Estamos hablando de John MacArthur. David. El día de hoy, la bandera de Israel tiene la estrella de David, no la estrella de Moisés. Pero por encima de todas las cosas, la Biblia considera a David como un hombre conforme al corazón del Señor. Para entender esto es que
Cuando dice conforme al corazón del Señor, es que cuando el corazón de Dios latía el de David. Que había una sincronía casi exacta del corazón de Dios y el corazón de David. Otras palabras, no estamos hablando de un Juan de los Palotes. No estamos hablando de un cualquiera. Estamos hablando de David. Y este David, al igual que el pueblo de Judá y Benjamín, hizo la pantalla del año a todas las personas. David es confrontado por el profeta Natán. Vaya conmigo a ese mismo 2 Samuel, capítulo 12, versos 1 al 4. 2 Samuel 12, 1 al 4. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Y el que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Cuando el profeta Natán le plantea esto, David se enfurece y reacciona. Versos 5 al 6. Entonces se encendió de furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Noten la hipocresía de David. Él se alza como este paladín de la justicia y miren hasta dónde puede llevar el pecado. A creernos jueces como que nuestro pecado es menor que el del otro. Como que tengo un trato especial con Dios, que Él como que entiende mi pecado. Como que mi pecado huele más bonito delante de Dios que el de mi hermano. Sin embargo, David es confrontado por Natán y todo queda al descubierto. 2 Samuel 12, 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Mis queridos hermanos y hermanas, David vivió la hipocresía del pecado. El pecado tiene la capacidad de envolvernos, seducirnos y engañarnos. Y todos, hermanos, caemos. Escúcheme bien. Todos caemos. Y somos víctimas de ese mismo pecado de hipocresía. Todos. El pecado no mira quién eres, ni tu posición, ni tu grado académico, ni tu grado académico. El pecado no mira tu estatus social, no mira si eres blanco, verde, azul, morado, no mira si eres alto, bajo, bajito, gordo, no mira nada de eso. El pecado solamente mira un alma disponible para seducir, para agarrarlo en sus garras y hacer de él lo peor. Al igual que David, el pueblo que regresó del cautiverio fue seducido por el pecado. Fue envuelto en sus garras y cayó en el pecado que siglos antes Dios había dicho no lo hagan. Mis queridos hermanos y hermanas, el pecado nunca paga lo que promete y siempre cuesta más de lo que parece. Una vez más, el pecado nunca paga lo que promete y siempre cuesta más de lo que parece. No son pocos los hermanos y hermanas que se han visto envueltos en situaciones de pecado vergonzosas, de todos los calibres y de todos los tamaños, desde el más reciente en el Evangelio hasta el más experimentado. Y ahora que estamos en esta era de la comunicación, las informaciones vuelan en segundos. Y nosotros, como iglesia de Jesucristo, hemos sufrido la caída de grandes hombres y mujeres de Dios, que ante una situación de debilidad han caído al pecado. La pregunta surge: ¿estamos respetando el pecado? Nos estamos dando cuenta de que el pecado es
peligroso. Y cualquiera, hermanos, cualquiera de nosotros puede caer. Cualquiera. Recientemente, el jueves, un siervo de Dios que había dedicado su vida a la predicación fiel del Evangelio, más de 40 años, cientos de libros, es uno de los principales promotores de la predicación expositiva, fue víctima del pecado. Y cómo todo se fue al traste por un momento de placer. Hermanos y hermanas, el pecado es serio. El pecado es gasolina y fuego juntos. Nada bueno sale de ahí. Hermanos y hermanas, el enemigo sabe cuál es su debilidad y conoce la mía y está pendiente 24/7 de cada vez que usted pasa por ese sitio. Cada vez que usted pasa por ahí, él le pone el pecado, mire, en blanco y negro, con colores y arcoíris. Hermanos, el pecado es serio. Y yo no lo digo porque yo soy libre, no. Yo también caigo en pecado todos los días. Y usted también lo hace. Hermanos y hermanas, el pecado es serio. Esto no es un juego. No estamos bromeando. Es el enemigo que está al acecho día y noche. Día y noche. No para, no se cansa, no duerme. Todos los días. Primera de Pedro 5:8. Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda andando buscando a quien devorar. Y su presa somos nosotros. Es decir, no es por bonito que la Biblia dice que somos ovejas. No es porque se escucha bonito ser oveja. Es porque somos ovejas. Porque necesitamos un pastor y somos vulnerables, somos torpes. Necesitamos de nuestro pastor. Es decir, oveja no es porque se ve bonito en una pintura. Usted es oveja porque usted es vulnerable. Y el león está esperando por segundos, escondido, hasta que usted ponga una patita afuera. Y cuando coge esa pata, créame, hermano, que la va a coger. El pueblo de Judá fue presa del león rugiente y cedió al pecado. Estuvo coqueteando con el fuego equivocado. Y esto crea entonces una indignación de parte de Esdras. Vaya conmigo, por favor. Esdras, capítulo 9. Vayamos a los versos 3 y 4. Esdras, capítulo 9, versos 3 y 4. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo tuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. La reacción de Esdras ante el pecado fue de indignación. Él no tuvo otra alternativa más que reaccionar de manera indignante. En el contexto del Oriente cercano, rasgarse las vestiduras es un acto de los mayores actos de indignación. Los expertos categorizan esta zona como una zona de cultura, de honor y vergüenza, en donde el honor es lo más importante. Son culturas donde el respeto por el honor es tan grande que cuando ese honor es dañado, hay una cultura de los japoneses que es parte de esa, que hasta se suicidan, los samuráis, cuando pierden de manera indigna. Y miren cómo reacciona en este caso Esdras. Miren cómo podemos ver, evidentemente estamos en Occidente y no entendemos bien eso. Pero miren que sí podemos entender que estaba indignado. Y como dice, me senté angustiado en extremo.
Este nivel de indignación nos invita a reflexionar sobre cuál es nuestra posición respecto del pecado. Hermanos, ¿estamos indignados por el pecado? ¿O tenemos un pecadómetro para medir el pecado y decir, bueno, este pecado es más o menos, este es más difícil, este no? Hemos llegado al punto de decir que existen mentiras blancas. Hemos llegado al punto de pensar que si cual o tal empresa comete un error y me da un crédito, yo me lo merezco porque ellos son ricos. Hemos llegado al punto de decir que ellos se aman y como se aman hay que dejarlos. No, no. Pecado es pecado, de color que usted lo ponga. Hermanos y hermanos, Dios odia el pecado. Dios desprecia el pecado. Dios es tan santo que no puede soportar el pecado. Salmos 5, 4 al 6. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario e engañador abominará Jehová. La versión Dios habla hoy lo pone más entendible. Dice, no eres tú un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado. Ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias. ¿Sabe qué significa odia en hebreo? ¿Sabe qué significa? Odia. ¿Sabe qué significa en griego? Odia. En latín, odia. Sí, ahí no hay que buscar de que una hermenéutica del espacio. No, odiar es odiar. Y Dios odia, desprecia, no puede estar cerca, le huele mal, no puede estar ni a 5 centímetros, no puede. Odia a los malhechores. Y porque los odia, los destruye a los mentirosos. Y rechaza. Cuando vienen a Él, dice, yo no puedo estar cerca de ti. Rechaza a los traidores y asesinos. Si no piense que su pecado y el mío son como que suavecitos, como que no. ¡No! Es solamente una pestaña. ¡No! Es una tabla del tamaño de la tierra que está impidiendo que Dios te vea. En otras palabras, Dios y el pecado no mezclan. Y Él se da cuenta del mal que han hecho y queda indignado. Por años el pueblo recibió una gracia inmerecida. No se merecía más que condenación. Recibe un poquito de aliento de parte de Dios y mire lo que hace. Lo echa todo al basurero. Exactamente igual que nosotros. Nosotros hoy pecamos y no nos damos cuenta del nivel de arrogancia que tenemos, que no nos damos cuenta de que este pecado sube directo y en vivo a la presencia de Dios. Que Dios, cuando nos ve pecando, no puede estar cerca de nosotros, hermano. Una sola gota de arena daña un vaso de agua. Y nosotros cuando pecamos somos esa gota de arena. El problema es que no nos damos cuenta. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales, en Estados Unidos indica que la luz a los dispositivos electrónicos, la exposición a los dispositivos electrónicos en la noche puede confundir los relojes biológicos. En consecuencia, puede causar trastornos del sueño, producir otras afecciones médicas y crónicas como obesidad, diabetes o depresión. La pantalla afecta negativamente la atención, la concentración del aprendizaje, la memoria, la regulación emocional, el funcionamiento social, la salud física
el desarrollo de enfermedades mentales y uso de sustancias. ¿Pero qué hacemos? El celular está en la mesita de noche. Y suena pururín, 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 pururín. Y uno, en automático, sabemos que no hace daño. Pero seguimos. En otras palabras, la sobreposición al pecado crea una insensibilidad de mi parte hacia el pecado. Y solamente nos damos cuenta cuando en el año 20 o el año X no veo bien. Y ahí tengo que usar lentes. Lo que sucede es que cometo el pecado X y como no veo las consecuencias inmediatas, entonces entiendo que puedo manejarlo. Sin embargo, cada vez que yo pienso así y racionalizo mi pecado, poco a poco me voy separando más y más de Dios. Yo le hablé duro, pero no fue tan duro. Ella se portó mal conmigo, no me hizo la comida. A ella le toca como un manotazo al menos. Pero ella no me levantó temprano hoy. Está bueno que uno le dé una... ¿Por qué me hablaste duro? La pistola. ¿Se ve? Lo que empezó con que no fue muy duro que yo le hablé, termina en una muerte. ¿Por qué? Porque coqueteé con el pecado y no vi consecuencias. Pero al día 15 o al día 20 o al año 5, entonces pasa la tragedia. Vaya conmigo, por favor. Romanos capítulo 1, versos 24 al 27. ¿Qué pasa cuando yo doy paso al pecado? Romanos 1, 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que ahora deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución de debida de su extravío. Otras palabras, cuando somos dominados por el pecado, Dios nos suelta en el pecado. Hay un lodo de pecado. Dios no quiere sacar, pero dice, ¿te quieres quedar ahí? No, está bien. Embarrado completamente de pecado. ¿Cómo se ve esto? Al día de hoy hay un hombre en Canadá que tiene 50 años, 7 hijos, y de un momento a otro se cree una niña de 6 años. Insensible al pecado. Y él dice, no puedo negar que estuve casado, no puedo negar que tengo hijos, pero he avanzado y he vuelto a ser niña. No quiero ser adulta en este momento. Mire lo que hace el pecado. La razón se va. Pero es que yo lo amo. Pero es que si no lo hago, no me siento bien. Miren a lo que llega el pecado. El pecado llega a corromper tanto que engaña y destruye. Y Esdras ha entendido esto. Una vez más te pregunto, hermano, ¿sientes tú el peso del pecado? ¿Te das cuenta que el pecado está delante de ti y que Dios es absolutamente santo y que no puede estar delante de ti? Hermanos y hermanas, el pecado es serio.
no es un juego de niños. Cada vez que pecamos, ofendemos infinitamente a nuestro Dios. Cada vez que cometemos un pecado, nos apartamos de Dios y el juicio de Dios justamente tiene que venir sobre nosotros. Y eso es lo que Esdras más le teme. Es lo que veremos en la oración. Él sabe que Dios juzga con vara de hierro y que no tienen excusa ellos. Y es por eso que él da paso a orar. Versos 5 del capítulo 9. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Esdras responde a esta noticia y lo primero que hace es venir delante de su Dios. Hermanos y hermanas, esto es vital para nosotros hoy. Ante nuestras caídas, ante nuestra realidad del pecado, nuestra salida no es escondernos. No es decir que se va a arreglar. El remedio del pecado es la confesión del pecado. Samuel 12, 2 Samuel 12:13 dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Confesión. David nos muestra que la salida del pecado es la confesión. Hermanos y hermanas, confesemos nuestros pecados. Escondernos de Dios, irnos a un rincón. Si le preguntamos a Adán y a Eva, se van a dar cuenta que no funciona. Es uno de los errores que solemos cometer, que sentimos el remordimiento inicial, pero dejamos que pasen los días y las cosas se olvidarán. Y no es así. El pecado de David pasó meses antes de que fuere expuesto. Y en el caso de el pueblo de Israel, fueron años que pasaron antes que viniera Esdras y se diera cuenta. Es decir, el pecado tiene una tinta indeleble que solamente se puede quitar con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es el único remedio y lo accedemos cuando confesamos nuestro pecado y le pedimos que nos perdone. Partiendo de esto, hay 5 elementos que Esdras reconoce. Primero, Esdras reconoce la magnitud del pecado. Versos 6 y 7. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestro delito han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy vivimos en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestros rostros como hoy día. Esdras, desde el principio de su oración, no oculta su pecado. Y dice que no es aislado. El pueblo es recurrente en esto. En otras palabras, dice Esdras: Dios, hemos pecado a lo grande. Te hemos dado la espalda y no tenemos cómo pedirte perdón otra vez. Han sido tantas veces que te hemos pedido perdón que no sabemos ya cómo pedírtelo. No solamente eso, Esdras reconoce que el pueblo no ha valorado la gracia recibida. Versos 8 y 9. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar a nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida a nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Israel. Esdras reconoce que ha recibido una gracia inmerecida, que ellos no la han valorado, que la gracia que ha recibido la han tirado por el suelo. Esdras reconoce que esto empezó cuando dejaron atrás la ley de Dios. Versos 10 al 12. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto?
porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra la cual entráis a poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que han llegado de uno a otro extremo con su inmundicia. Es decir, que el paso número 1 para alejarnos de Dios es alejarnos de su ley. Es cuando empezamos a dejar de leer su palabra, cuando empezamos a dejar de tener tiempo con Dios. Ahí es que empieza que le estamos dando la espalda a Él. Pero esta también reconoce que todo esto es consecuencia del pecado, pero aún así Dios ha tenido misericordia. Verso 13. Mas después de todo esto que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestros pecados, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Es decir, Esdras trae a colación que Dios ha sido, entre comillas, injusto. ¿Por qué? Porque ellos se merecían peor que eso. Si Dios no ha ejecutado su justicia de verdad. Y lo que le teme es que Dios ejecute su justicia verdadera, hermanos. Si Esdras está diciendo: Señor, pero ni aun que tú nos has dado menos de lo que merecemos, lo hemos valorado. Nosotros nos merecemos muerte y tú nos has dado vida independientemente del cautiverio. Recordemos cuando Dios le propone a Moisés hacer un pueblo nuevo de cero. Y por misericordia no los consumió a todos. Y por misericordia aún no te ha consumido a ti. Ante esta realidad, Esdras presenta una pregunta. Verso 14. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen esas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Ante la realidad de la magnitud del pecado, ¿qué haremos, hermanos? Esdras plantea un momento de decisión al pueblo en quien en el tiempo de ahora hacemos lo mismo. Y la pregunta que hago yo ahora a ustedes: ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos ante nuestras prácticas pecaminosas, que sabemos que son pecaminosas y las seguimos haciendo? Pablo responde, Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hermanos y hermanas, no perseveremos en el pecado. No estoy diciendo que no vamos a pecar. De hecho, nuestra naturaleza es pecaminosa. Lo que estoy diciendo es que no hagamos del pecado una práctica. Batallemos contra el pecado, buscando la santidad. ¿Cómo hacemos esto? El mismo apóstol nos responde. Verso 6 al 11 del capítulo 6 de Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él, porque cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así que considérense muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. La respuesta es: recordemos la cruz. La respuesta no es yo puedo solo. La respuesta no es yo voy a batallar la tentación. No. Cuando venga el pecado, recuerda la cruz. Que la cruz se dice: tu pecado está muerto, no te domina. Hermano y hermana, Cristo venció el pecado y no nos puede dominar. Cristo pagó el precio del pecado, el tuyo, el mío, de ahora y del futuro. El pecado no te domina. ¿Qué estamos diciendo?
que el que no está en Cristo no tiene otra opción que pecar. El que está en Cristo puede mirar a la cruz. Y cuando mira la cruz, y mira sus manos ensangrentadas, y mira su cabeza traspasada, y mira a Cristo, y mira su sangre, dice: yo no soy dominado por el pecado. Hermanos y hermanas, por favor, espero que no me malinterpreten. Yo peco tanto como ustedes y no más. No me estoy poniendo aquí como que yo no peco. Todos pecamos. Pero la Biblia nos dice: cuando vayas a pecar, mira a la cruz. Cuando sientas el deseo, mira a Cristo. Cuando sientas esa emoción rápida, mira a Jesús. Mira el sacrificio. Tú no vives para el pecado. Tú vives para Cristo. Tú eres nuevo en Cristo. Y aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Todas son esas nuevas. Eso hace que Esdras reconozca que no se merece nada y se pone a disposición de Dios. Verso 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras reconoce que él no se merece nada. Esdras reconoce que Dios es justo y que lo único que le queda es pedir misericordia. La pregunta es: ¿dónde encontramos misericordia? Esdras no tenía garantías de misericordia. Nosotros tenemos un sacrificio. Nosotros tenemos una cruz. Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios nos amó. A diferencia de Esdras, no tenemos la incertidumbre. Esdras no sabía qué iba a pasar. Esdras no estaba seguro de que si Dios le iba a perdonar o no. En Cristo tenemos la seguridad del perdón. Él es el sacrificio perfecto que nos permite acceder al perfecto perdón de Dios. El sacrificio que hizo Esdras fue imperfecto, fue incompleto. Pero en Cristo, hermano, no hacen falta 96 cabras. No hacen falta no sé cuántos cabrillos. No hace falta, solamente hace falta un Cristo que te ama. En Cristo tenemos perdón. En Cristo tenemos perdón. Permítame concluir. El capítulo 9 de Esdras nos muestra la magnitud del pecado. El pecado nos separa de Dios y ofende al Señor de manera que nos hace merecer el juicio de Dios. Sin embargo, la solución no es escondernos, sino venir ante Dios, confesar nuestro pecado. Una confesión que reconoce nuestras faltas, que reconoce nuestra rebeldía, que dice sí, nos merecemos el castigo de Dios, pero al mismo tiempo una confesión que pide misericordia. Una misericordia que se encuentra en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Hermanos y hermanas, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Número 1, indignémonos del pecado. No será hasta que veamos lo dañino del pecado, lo malo del pecado, que entenderemos la dimensión del pecado en nuestras vidas y cómo éste afecta nuestra relación con Dios. Número 2, confesemos nuestro pecado.
El pecado encuentra solución solamente en la confesión. Escondernos solo hará que nos apartemos más de Dios. Pero más que todo hará que no encontremos la misericordia ante nuestro pecado. Y número 3, confiemos en el sacrificio de Jesús en la cruz. Es su sacrificio lo que nos garantiza la salvación. Y más allá de nuestra naturaleza, más allá de nuestro pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Piense eso. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El pecado pasado no te puede acosar. El pecado presente no te puede juzgar. Y el pecado futuro no te puede condenar. Cristo pagó con su sangre tu pecado pasado, tu pecado presente y tu pecado futuro. Oremos, hermanos. Oh Señor, oh Dios, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. No nos merecemos nada de ti. Solamente nos merecemos castigo de parte tuya. Te hemos dejado. Nos hemos apartado de ti tantas veces, Señor. Hemos abusado excesivamente de tu gracia. Y lo reconocemos, oh Señor. No hemos visto, oh Dios, la gracia inmerecida de tu gracia. No hemos visto, Señor, que desde que nacimos hasta el día de hoy, nuestros pecados superan nuestra cabeza y llegan hasta los cielos. Pero te damos las gracias, oh Señor, porque en Jesucristo, en la cruz de Cristo, encontramos salvación. Gracias porque no hay pecado tan grande que tu gracia no pueda cubrir. Te agradecemos, oh Señor, que a pesar de nuestras torpezas, tú nos amas. Nos ponemos en tus manos, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.